Ha dicho Sebastián una cosa muy interesante y que va al hilo precisamente de lo que yo quiero compartiros hoy. Para mí ha sido un poco difícil preparar esta predicación porque voy a hablar de la familia, de la congregación. Y digo, bueno, yo en mi iglesia conozco mi congregación, sé por dónde puedo entrar, sé los fallos que hay, los problemas que hay, pero en una congregación donde hace por lo menos 15 años que no he estado, a la mayoría no os conozco, solo conozco a los más viejos, a los que llevan más tiempo aquí, digo, se me hace un poco difícil, Señor. Digo, dime tú, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hablo yo ahí? Y bueno, por 3 veces el Señor me confirmó la palabra y el Señor me confirmó el texto sobre el que me voy a basar. El texto, si me queréis acompañar, está en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el versículo 21. Yo utilizo una versión de la Escritura, no utilizo la Reina Valera, así que algunas frases pueden ser diferentes, pero vamos, no hay problema con eso. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los que habéis estudiado un poco de hermenéutica, sabéis que el texto que te presenta el Señor te tiene que dar una proposición. Entonces tú desarrollas esa proposición juntamente con el texto. La proposición que nos trae el texto es que la unidad es signo visible de la presencia del reino y testimonio ante el mundo. Voy a hablar mucho de unidad, pero me voy a referir siempre a la congregación, no a la Iglesia Universal de Cristo, que a veces nos tiramos a esa parte y dejamos un poco lo que es la Iglesia local, lo que es nuestra congregación. En el Nuevo Testamento, la Iglesia, la unidad de la Iglesia se considera un elemento esencial y está profundamente vinculada a la revelación divina en Cristo. La unidad no es algo meramente organizativo, que también es necesario. Pablo nos dice, hágase todo decentemente y con orden. Si no hay organización dentro de la Iglesia, difícilmente vamos a hacer las cosas ordenadamente. Pero la unidad dentro de la congregación es principalmente espiritual y ontológica. Para no cometer un fallo que me corregía mucho mi profesor, muy severo, nuestro amigo Javier Ríos, ¿entendéis todos la palabra ontológica que quiere decir? No. Bien, pues lo explico rápidamente. La ontología es una rama de la filosofía que se dedica al estudio del ser y también se utiliza mucho en teología. El estudio del ser divino, el estudio del ser humano, el estudio de las relaciones entre las 3 personas del ser divino, las 3 personas de la Trinidad, el estudio de las relaciones entre el ser humano y sus semejantes y el estudio de las relaciones entre el ser divino y el ser humano. Por eso decía que además de espiritual, la unidad dentro de la Iglesia es ontológica, porque nos relacionamos unos con otros y nos relacionamos con Dios. La Iglesia nace del ministerio de Cristo, eso está
En Efesios 4, voy a decir un poco de memoria, a lo mejor me equivoco un poco, dice un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y esto nos está diciendo que la unidad se basa en la comunión que tengamos con Cristo y con el Espíritu Santo. La Iglesia del Nuevo Testamento tiene un fundamento netamente cristológico. Es decir, Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la Iglesia. Los que conozcáis algo de griego sabéis que aquí el término cabeza, escapalé, no tiene una connotación jerárquica, sino que significa que Cristo es el origen, la fuente de donde emana la Iglesia. Si no hubiera ese capalé, esa cabeza, esa fuente, la Iglesia no existiría, porque no tendría ningún propósito. No tendría ningún propósito. La unidad nace de la incorporación a Cristo por la fe. Pero no solo nos incorporamos, nos unimos a Cristo para salvación, que tampoco. También nos unimos a un cuerpo, que es nuestra iglesia local. A veces, algunos se puede unir como un miembro visible, como una mano, como una pierna, o te puedes unir como las vísceras, algo que no se ve, pero que está ahí, o como una pequeña, minúscula célula que para verla tienes que verla a través del microscopio. Pero que si falta esa célula en el cuerpo ya no funciona como debiera. Dios diseñó el cuerpo de una manera tan específica que nadie queda excluido del cuerpo. Una pequeña célula, algo pretendidamente insignificante que no vemos, pero es necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo. Sin esa célula, el cuerpo ya no funcionaría. Pero también tenemos que entender que el cuerpo está compuesto de distintos órganos con distintas funciones. Es decir, la diversidad es parte de la unidad. Yo no sé cuántas nacionalidades aquí. En la iglesia que yo estoy somos menos de los que sois vosotros y habemos 16 nacionalidades. ¿Qué significa eso? 16 conceptos culturales diferentes, 16 formas de entender la vida diferentes, más luego dentro de cada nacionalidad las provincias, que el que es de un sitio entiende de una manera, el que es de otro lo entiende de otra, es decir, hay una diversidad enorme. A Dios le encanta la diversidad. No, si no, no lo hubiera hecho así. Y esa diversidad, hermanos, no nos engañemos, en la iglesia local a veces produce problemas, porque tenemos que conjuntar personas que vienen de diferentes contextos, personas que tienen diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de entender la fe, incluso diferentes formas de entender simplemente la eclesiología. Es que nosotros lo hacíamos así, ¿vale? Pero es que ahora estás aquí y aquí se hace de esta otra manera. Esto tenemos que entenderlo, tenemos que aceptar. La iglesia es una comunión orgánica, no es uniforme. Dios no nos diseñó a todos como soldaditos con el mismo chip y vamos a desfilar todos al mismo toque de trompeta. No, somos una
que todo fuera una oreja. Desde luego oiría estupendamente. Pero ¿de qué le serviría? No se podría mover porque no tendría pies. No podría ver porque no tendría ojos. No se podría comunicar porque no tendría boca. Sería una monstruosidad. Y la iglesia local, la comunidad, como organismo vivo, necesita de todos sus miembros para desarrollarse de una forma natural, para desarrollarse de la forma en que Dios diseñó la comunidad. La iglesia es una comunidad terapéutica. Cuando viene alguien de afuera, generalmente viene muy dañado por el mundo, viene hecho polvo. Y la iglesia, como familia, como comunidad, tenemos la responsabilidad de sanar a esa persona. Somos una comunidad terapéutica. No solo estamos para juntarnos entre nosotros, pasar un rato agradable y hasta luego, Lucas. No, tenemos más funciones. Mira, yo no elijo estar unido a uno, yo no elegí unirme a Sebastián, yo no elijo unirme a la hermana, no elijo unirme al hermano, por una razón muy sencilla. Porque para tú elegir hay algo que es imprescindible. Y es que tienes que tener opciones. Si tú no tienes opciones, no puedes elegir. Y la unidad dentro del cuerpo no es una opción, es un mandato divino. Entonces, yo no elijo. Yo lo único que puedo elegir es obedecer a Dios o no obedecer. Es decir, formar parte de una comunidad o no formar parte de esa comunidad. Eso es lo que yo puedo elegir. Pero no puedo elegir a este, a ella, a aquel de allí. No. No lo puedo elegir porque forman parte de la misma comunidad donde yo estoy. Y Cristo dio su sangre por ellos, igual que la dio. Imaginaos, yo escuchaba a los chicos tocar, y aunque nosotros también en nuestra iglesia tenemos un ministerio de alabanza bastante majo, casi todos los chicos jóvenes también, pero estaba pasando mucho, sobre todo de escuchar el piano. A mí me encanta el piano, tengo un oído para la música fatal, soy incapaz de tocar ningún instrumento, pero siempre me ha gustado el piano y estaba disfrutando de escucharlo. Ahora imaginaos una orquesta donde todos estén tocando la misma pieza pero a destiempo. Ahí va a haber cualquier cosa menos armonía. En la comunidad se necesita la armonía. Si no hay armonía, la iglesia pierde coordinación, la iglesia pierde fuerza, la iglesia pierde propósito. Y eso es lo que pasa cuando el creyente o los creyentes no nos comprometemos con nuestra iglesia local. Es muy cómodo venir a calentar las sillas. A todos nos viene bien, estamos un ratito sentados, nos ponemos de pie, aplaudimos, tal. No, pero la iglesia requiere de un compromiso por nuestra parte enfocado hacia el servicio. Esa, como creyentes, es nuestra vocación, el servicio. Cristo vino a servir. Y esa es la transmisión que Él nos dejó a nosotros, el servicio. Mirad, la iglesia unida refleja el carácter de Dios.
y atrae al mundo. ¿Os acordáis en Hechos 2 cuando dice que partían el pan con alegría, sencillez de corazón, reunidos por las casas, y el Señor iba uniendo a la iglesia los que tenían que ser salvos? No nos habla de que hicieran campañas evangelísticas, y tampoco que nadie se tome esto como un alegato contra la evangelización, que la evangelización es necesaria. Pero si la iglesia cumple su función como Dios la diseñó, Dios se va a encargar de traer a la iglesia a aquella gente del pueblo, o de Palma, de Mallorca, o de España, o de donde sea, que tenga que ser salva. Si la iglesia no cumple su función, por decirlo de alguna manera, estamos entorpeciendo el trabajo de Dios. Ya Dios no va a poder hacer lo que quiere hacer, aunque Él sea soberano y no nos necesita a nosotros para nada, pero libre y soberanamente, Dios ha decidido servirse de personas imperfectas, con defectos, para desarrollar su iglesia y para desarrollar la obra, o para continuar la obra que Cristo inició. Él la consumó en la cruz para salvar, para salvación, pero nos dejó un mandato, está en Mateo 28 al final, y hacer discípulos. Es decir, no se trata aquí de que ya sois salvos, viva la pepa y se acabó lo que se daba, no. Y hacer discípulos. ¿Y qué significa discípulos? Y enseñad a los demás lo que vosotros sabéis, y donde vosotros no lleguéis, poned a esa persona en manos de otro hermano más maduro que le pueda enseñar. Pero mientras tanto, tú prepárate, porque tienes que enseñar. La unidad también es un signo de credibilidad del Evangelio. Imaginaos que aquí viene gente nueva y nos pilla a Sebastián y a mí discutiéndonos, tirándonos de los pelos, que no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué iba a pensar la gente? Yo para eso me voy a la calle, que estaba mejor, estaba más tranquilo. No, eso no puede ser. El Evangelio crea una comunidad y nosotros formamos parte de esa comunidad. Y hermanos, no nos engañemos, problemas va a haber dentro de la iglesia. Somos personas imperfectas, somos pecadores, somos santos que ocasionalmente pecamos, pero cada uno llevamos una mochila de experiencias, de cultura, de formas de pensar, que a veces se rozan con la mochila del hermano y pueden saltar chispas. Y eso tenemos que ser conscientes de que la iglesia, el Evangelio, no es un cuento de hadas. Tenemos que ser realistas. Si algo nos llama a la Biblia, es a la realidad. Nos muestra lo que es la persona y nos lo muestra crudamente. Engañoso es y perverso es el corazón del hombre. A mí me preguntaban, no hace mucho, me preguntó una señora en Palma, una vecina de mi finca, dice, ¿y si Dios es tan bueno, por qué permite el mal en el mundo? Seguro que habéis oído muchas veces esa pregunta. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal en el mundo? ¿Por qué no lo evita? Mire, para evitarlo, de entrada, usted y yo ya no tendríamos que estar aquí. Ya tendríamos que estar con la pata tiesa. ¿Por qué? Porque el mal está en nosotros. El mal no lo ha creado Dios. El mal está en nosotros. Si Dios tiene que eliminar el mal del mundo, tiene que eliminar a la especie humana. Es así de simple.
Si nosotros, como Iglesia, no estamos potenciando esa eliminación del mal, y no me refiero a ir cargándonos gente por la calle, sino eliminar esa potenciación del mal a través de nuestra actitud, a través de nuestro ejemplo, estamos fallando como Iglesia. Israel fue el pueblo escogido por Dios, pero Israel falló en su propósito. Israel tenía que ser luz a las naciones y falló en su propósito. Y Dios escogió otro pueblo, que somos nosotros. Somos la Iglesia, donde nos introdujo a todos. La unidad, hermanos, cuando hay unidad dentro de la Iglesia, y repito, la unidad no es uniformidad, no es que todos pensemos exactamente lo mismo. Puede haber diferencias, y las diferencias son sanas, porque hay diversidad. Puede haber esas diferencias, pero cuando hay unidad, se fortalece la misión de la Iglesia. Dios provee para la Iglesia y le da fortaleza a esa misión de la Iglesia. Además hay una cosa que yo sinceramente llevo toda la vida en la Iglesia, porque cuando yo nací mis padres ya eran creyentes, y hay un tema del que no recuerdo haber oído predicar nunca a nadie. Y es que la unidad de la Iglesia es una anticipación de la plenitud escatológica. Aquí nos vamos entrenando, en esta vida nos vamos entrenando porque vamos a pasar una eternidad juntos. Y aquí es el campo de pruebas. Es donde nos vamos entrenando. Es Dios, donde Dios nos va quitando esas cosas que son muy personales, que son muy íntimas, pero que fastidian, provocan roces, provocan heridas cuando tú te relacionas con otras personas. ¿Por qué? Porque vamos a pasar una eternidad juntos. No esperemos que aquí podamos seguir viviendo como nos dé la gana, y cuando nos muramos, que el Señor nos traslade a su reino, pues nos dé la vuelta como un calcetín. No, Él eligió prepararnos primero. Si no, hubiera enviado a Cristo simplemente a morir en la cruz, pero no nos hubiera dejado la gran comisión. No nos hubiera dejado la responsabilidad de ir y hacer discípulos. Lo que decía antes, tu hermano o tu hermana puede pensar distinto en ciertos temas. Yo estoy en una iglesia, de hecho somos 16 nacionalidades, aparte de eso, solamente españoles, habemos. Yo que estoy mezclado de mallorquín y andaluz. Otro que es andaluz, pero criado en Asturias. Solamente entre los españoles. Otro que es mallorquín, de pura cepa de Palma, pero está casado con una granadina. Es decir, habemos un abanico tan amplio que allí cabemos. Bueno, a veces yo tengo una forma de expresarme, la de mis padres andaluces, que a veces, pues se me escapa un taco. Un día dije una cosa, no recuerdo exactamente qué era, que no era un taco, para nosotros era algo normal, y sin embargo un hermano creo que no, cubano, porque también tenemos un matrimonio cubano. Un hermano cubano, cuando terminamos, me cogió aparte y dijo, oye, eso no se tiene que decir en la iglesia. ¿Qué he dicho? No me acuerdo qué palabra fue. Una bobería. Una bobería. Esto es una bobería. Bueno, en Cuba una bobería es otra cosa.
por lo que él explicó. Y sí, lo que allí es una bobería, aquí también lo consideraríamos una cosa gorda. Y le dije, hermano, mira, vamos a llevarlo bien, vamos a poner las cosas tranquilas, aquí eso significa eso. Ah, bueno, pero es que yo como soy cubano, digo, sí, pero ahora estás aquí. Pon de tu parte, también, vale, yo procuraré en las próximas evitar decir esa palabra para no molestarte, por amor a ti, por amor a tu mujer, pero tú también procura que si no oyes esa palabra, ten en cuenta que estás en España, que eso no significa nada. Es una bobería, una tontería. Pero problemas va a haber. A veces nos podemos encontrar incluso con disquisiciones teológicas. Yo, con nuestro pastor, Raúl, creo que aquí lo conocéis, ha venido a ver, yo con Raúl paso muchas horas, ahora menos porque como antes éramos vecinos, pero ahora él se fue a vivir a Sant Jordi y me fastidió porque nosotros nos reuníamos muchas tardes allí en un bar y pasábamos horas hablando de teología. Y hay cosas pues en las que no estamos de acuerdo, en las que él no me ha convencido a mí, ni yo le he convencido a él. Ahora, ¿qué ocurre? Podemos estar en desacuerdo en ciertas cosas, siempre que eso no nos impida estar juntos, adorar juntos y servirnos unos a otros. Eso es lo que no tenemos que permitir. ¿Tenemos diferencias? Benditas sean las diferencias. A Dios le encanta la diversidad. Si leéis el Apocalipsis veréis la cantidad de seres tan diferentes que hay en el cielo. Algunos hasta nos da miedo de la forma en que Juan lo expresa, porque no tiene otras palabras para expresarlo. Pero a Dios le encanta la diversidad. Hay hermanos negros, habemos un poquito más desteñidos, hay otros que son blancos como la leche. Pero no solo eso, es que la diversidad de pensamiento también es importante, porque todos, con esa diversidad de pensamiento, aportamos y somos útiles en la iglesia local. La unidad comienza con dos cosas que son indispensables, que son la humildad y el servicio. Si no hay humildad, difícilmente va a haber unidad, porque si tú te crees más que el otro, o el otro se cree más que ti, difícilmente vais a estar unidos. Y el servicio desarrolla la unidad. Yo puedo decir estoy unido y el otro decirte, oye, pues necesito esto de ti. Ah, no, que te lo arregle el pastor, que para eso está. No, eso, así no se juega la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia es esencial porque es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo dividido deja de funcionar como tal. Yo no sé si en esta iglesia hay alguien que tenga ese problema. En Palma, en la iglesia donde yo estoy, sí, tenemos dos hermanas que tienen, ¿cómo se llama esto?, problemas autoinmunes. Es decir, células de su propio cuerpo que han perdido su propósito, que han perdido su identidad, y en lugar de atacar a agentes patógenos externos, están atacando a células sanas del propio cuerpo. Eso ocurre cuando no fomentamos la unidad dentro de la iglesia. O hay unidad
o hay desunión, no hay término medio. O estás unido o estás en conflicto. La Biblia enseña que la unidad comienza, como decía, por la unidad y el servicio. Dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como alguien de quien aprovecharse. No estáis mirando la Biblia, ¿verdad? Porque no dice eso. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Por qué nos dice eso el Señor? Si para Dios todos somos iguales. Entonces, ¿por qué tengo yo que considerar al hermano más importante que yo? Por una razón. Porque yo tengo que mirar al hermano y tengo que ver en el hermano la imagen de Cristo. Pero cuando me miro yo, tengo que ver mis defectos. ¿Para qué? Para ponerlos delante del Señor y que el Señor los solucione. Pero no me tengo que dedicar a ver los defectos de cada uno de los demás. Tengo que ver los míos, porque son los míos. Y es mi responsabilidad ante Dios, no los defectos que pueda tener el hermano, que pueda tener Sebastián, que pueda tener Chisca, que pueda tener Manolo, que pueda tener quien sea. Yo no soy quien para ponerme a juzgar al hermano. Eso es tarea de Dios. Yo no tengo que ocupar el lugar de Dios. Y para ir un poquito más lejos todavía, en Efesios 4:2, Pablo nos hace un llamado que a veces se nos hace difícil de cumplir. Soportaos, fijaos ya en la palabra, soportaos. Viene del griego que significa, a ver cómo lo ilustro. Cuando los árboles tienen mucho fruto, las ramas se doblan por el peso, ¿verdad? Pues eso es lo que esa es la imagen que nos está transmitiendo aquí Pablo. Soportad, aunque os tengáis que doblar, soportaos unos a otros, con paciencia, en amor. Soportar por soportar no sirve de nada. Si yo no soy capaz de soportar al hermano o a la hermana por amor, eso no me sirve de nada. Y a veces es difícil, porque somos humanos. Y yo también he tenido ocasiones de decir, este hombre está en las narices, porque no hay manera de ponerse de acuerdo con él. Pero es que es mi hermano. Es que Cristo murió por él, igual que murió por mí. Si yo no me puedo poner de acuerdo con él, pues voy a soportar sus boberías, no sé, un cubano aquí, sus tonterías, voy a soportarlas, porque es lo que la Biblia dice. Yo tengo un llamado a obedecer. Y además, reconozcamos que no siempre tenemos la razón, ¿eh? Hasta los de Manacor nos equivocamos. No siempre tenemos la razón. Igual, yo me estoy molestando con un hermano y la razón tiene él. Y el que se está molestando soy yo. Hermanos, nosotros estamos llamados a amarnos más allá de las diferencias. Diferencias hay, va a haber, tiene que haber, son necesarias, pero estamos llamados a soportarnos más allá de las diferencias. Y hay una cuestión que es la clave de esto, que es el compromiso personal con la iglesia local. Eso es lo que nos va a permitir
soportarnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. Poner a los otros por delante nuestro, como si fueran superiores a nosotros. Fue Jesús el que lavó los pies de los discípulos. Hoy en día eso no tendría sentido, porque las circunstancias sociales pues han cambiado, las circunstancias culturales de aquel lugar y de aquella época que son diferentes, pero fue Jesús el que tomó la iniciativa de servir a los discípulos y de lavarles humildad y servir. Las dos cosas juntas. Eso va a desarrollar la Iglesia, perseverando en la comunión, no abandonando la congregación a las primeras que cambien, como dicen Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y esto lo quiero explicar bien para que nadie se me mosquee. Yo no estoy ni acusando a nadie, ni mirando mal a nadie. Y quiero explicar la palabra griega que se utiliza aquí por costumbre. Hay personas, lamentablemente, no sé cómo lo hacéis aquí, pero nosotros tenemos nuestra lista de predicadoras, hacemos trimestral y se publica en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Ay, esto no me gusta como predica, pues este sábado no puedo. Aquel me ha mirado mal, pues ahora voy a estar 2 semanas sin ir. Con aquel de allí no me hablo, pues no voy a la iglesia. Y aquel vaya no voy. No. Eso no fomenta la unidad. Y la palabra que utiliza aquí el griego, que conocemos por costumbre, se refiere a cuando dejamos de congregarnos y hacemos de eso un hábito, una forma de vida. Aquí vivimos en Mallorca. Sobre todo los que somos de aquí, conocemos el percal de Mallorca muy bien. Sabemos que aquí se vive prácticamente del turismo. Se trabaja 6 meses para vivir todo el año. Claro, hay hermanos, hermanas que trabajan en la hostelería, que a lo mejor en las temporadas de verano no se pueden reunir, porque les coincide, o no les coincide, mejor dicho, los días libres con los fines de semana. Eso hay que entenderlo. Eso no es dejar de congregarse. Eso es atender una necesidad lícita, real, de la propia familia. Ahora, dejar de congregarse, tomarlo como un hábito. Por lo que decía antes, esta semana ¿quién predica? Fulanito, puta, no, me quedo en la casa. Ya, ¿ves? Ya está mirándome mal aquel allí. Ya, me voy a casa. No. Si aquel allí detrás te está mirando mal, vais a hablar con él, a ver por qué te está mirando mal. A lo mejor es que llevas una mosca aquí, un bicho pegado aquí, no te has dado ni cuenta. Vamos a ser realistas. Cada miembro es parte del cuerpo. Cada uno de nosotros somos necesarios, imprescindibles en la iglesia. Cada uno tenemos una función que cumplir. La unidad no depende solo de los pastores o de los líderes, sino que cada creyente individualmente debemos asumir nuestro nivel de responsabilidad. Y ese nivel de responsabilidad implica, nuevamente, repito, humildad y servicio. Y el compromiso personal también se traduce, o mejor dicho, el compromiso personal se va a producir cuando renuncies al egoísmo y adoptes la actitud de Cristo. Servir, amar y buscar el bien común, que es lo que
que hizo el Señor. El compromiso de un creyente tiene que ser como las raíces de un árbol. Yo no entiendo ni papa de botánica, pero sé que los árboles clavan las raíces en el suelo. Y para que cuando vengan vendavales puedan aguantar. Un árbol que debajo tiene piedra, no puede meter las raíces y las extiende. Cuando venga un vendaval va a levantar la tierra, va a levantar las raíces y las va a caer. Nuestro compromiso con la Iglesia tiene que ser de raíces profundas. Para cuando haya problemas en la Iglesia, que los habrá, no olvidemos que hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad que están muy interesadas en hacer daño a la Iglesia. Aunque tenemos la promesa de Jesús, que las puertas del Hades no prevalecerán. Pero vamos a pasar, dentro de la Iglesia, vamos a pasar malas épocas. Vamos a pasar épocas difíciles. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que ser conscientes de que eso va a pasar y estar preparados para ello. ¿Qué obstáculos podemos encontrar que frenen el desarrollo de la unidad dentro de la congregación? Pues principalmente el orgullo y el egoísmo. Hay unos poquitos, pero esos son los principales, el orgullo y el egoísmo. ¿Cómo podemos nosotros, qué respuesta le podemos dar a eso? Cuando encontramos orgullo en nosotros mismos o lo encontramos en nuestros hermanos. Si lo encontramos en nosotros mismos, la respuesta es simple. Dobla rodillas, ponlo delante del Señor y que el Señor te ayude a solucionar ese problema que tú tienes. Si lo encuentras con otro hermano, la respuesta también es simple: humildad. No trates de elevarte a su nivel de orgullo, sino bájate a un nivel de humildad que al hermano le haga sentir incómodo estar por encima de ti en su nivel de orgullo. Eso puede equilibrar la balanza. Conflictos no resueltos entre hermanos. Los hay, va a haber. Si no los hay, gloria a Dios, pero los va a haber. Tenemos que estar preparados para enfrentar eso. ¿Qué solución podemos dar a eso? Bueno, pues si nos vamos a Mateo 18, vamos a ver cómo se hace. Luego lo miraré, no lo voy a leer. Pero en Mateo 18 nos da unas claves para cómo hacer una reconciliación de acuerdo a los parámetros de Cristo. Y el caso quizá más difícil de tratar en una iglesia y que frena mucho la unidad, que es la indiferencia. Encuentras a personas que vienen a todas las reuniones, les ves una vida normal, pero no se comprometen. No hay un compromiso real en sus vidas con la iglesia. Yo he encontrado casos así, cuando he estado por circunstancias, no porque haya ido saltando de iglesia en iglesia, no me ha gustado hacer eso nunca. Estuve 30 años en la iglesia de Caldepera, se nos caía el techo encima, porque las vigas eran más viejas que el pastar, y nos tuvimos que mudar una temporada a la iglesia de Son Cervera. Luego me cogió el trabajo en Palma y ya pues me trasladé a Palma. Estuve en la iglesia de Murillo 10 años, hasta que Raúl abrió la iglesia. Como yo me llevo muy bien con Raúl, porque hemos sido muchos años, tengo mucha confianza con él, pues además la iglesia la tengo a 10 minutos andando de mi casa, desde la iglesia de Murillo,
tenía que coger el coche y luego comentarme a Dios y a todos los santos para aparcar, porque no se podía aparcar nunca. Tomé la decisión de hablar con el pastor de Murillo y digo, mira, Óscar, pasa esto, me voy con Raúl, ningún problema. ¿Dónde te encuentras mejor? Digo, no es que a mí me encuentren mal, es simplemente por una cuestión de logística, que lo tengo al lado de casa, y porque a Raúl lo conozco hace muchos años, nos llevamos muy bien, discutimos mucho de teología, lo discutimos mucho, tenemos conceptos diferentes, yo soy más de, digamos, de una escuela antigua, él es más pentecostal que yo, pero ¿por qué decía eso? Pues no he perdido el hilo, aunque lo parezca. ¿Por qué decía esto? Mira, yo, cuando me encuentro con una persona indiferente, que las hay, y en nuestra iglesia también las tenemos, ¿cuál es la única arma que tú puedes utilizar frente a esa persona? No es la crítica. No es forzar a esa, o tratar de forzar a esa persona. Es enseñarle el amor activo. Muéstrale tú a esa persona cómo la amas y esa persona va a reaccionar. Pero no caigas en la crítica, no caigas en tratar de forzar la situación. Sepas que quizá no es su momento, cada uno tiene su momento. Mirad, yo he conocido a lo largo de, no sé lo que me estoy alargando, no sé, yo he conocido a lo largo de los años que llevo en la iglesia cambios, transformaciones radicales de personas, pero dramáticas, realmente dramáticas. Ven personas drogadictos, alcohólicos, personas con muy mala vida, y tener unas transformaciones, pero de un día para otro radicales. Y sin embargo, ves a otras personas que no tienen esas características, que le considerarían gente normal, y su progresión en el Evangelio es más lenta, va más despacio. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y Dios va a tratar con cada uno de nosotros en función a cómo Él sabe que nos sigue. Mira, yo trabajo en una empresa bueno, en realidad yo trabajo en casa. A la empresa, a la oficina voy poquitas veces. A lo mejor pasan 2 o 3 meses que no voy por la oficina porque yo teletrabajo. El jueves. Este jueves fui y la chica que había en la recepción era nueva. Que no me conocía. Claro, yo entré, adentro, como siempre. Perdone, ¿de dónde va usted? Y en eso que se me cruza el jefe de los comerciales y dice, no, tranquila, que este es de la casa, y este lleva aquí muchos años. Digo, yo soy el más antiguo, mira si llevo años, el único que lleva aquí más años que yo, es el jefe. Pero ¿por qué decía esto? Porque en la empresa somos ahora, creo que somos unos 45 o así. Cada uno tenemos funciones diferentes. Yo me dedico a una cosa, otra parte de la empresa se dedica a otra, hay el área técnica, que es la mía, hay el área administrativa, hay el área comercial, cada uno nos dedicamos a cosas diferentes. Pero todos trabajamos por un mismo propósito. Así la empresa ha pasado a tener 5 empleados que tenía cuando yo entré a tener 45, casi 50 que tiene ahora. Porque todos trabajamos con el mismo propósito. La iglesia, podemos asimilar ahí el concepto. Si todos trabajamos con el mismo propósito, ¿no? Que Dios va a ir añadiendo a la iglesia
los que tengan que ser salvos. Y la Iglesia va a crecer. Y vamos a ver la gloria de Dios en este pueblo, que es difícil, es duro, lo conozco bien porque nació aquí, vivió 50 años aquí, y es muy complicada la gente de este pueblo. Pensar ahora que hace poco que ha sido su total, el foguelón, pensar en un foguero. Si tú sacas un tizón de la fogata, del foguerón, y lo pones aparte, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se apaga y se enfría. Y la fogata del foguerón pierde fuerza porque tiene un elemento menos que agua. Sin embargo, si lo coges y lo vuelves a meter en el foguerón, vuelve a prender, vuelve a dar calor y el foguerón vuelve a ganar en vida porque hay un elemento que se había perdido. Eso, el foguerón, es la Iglesia. Los tizones somos nosotros. Si nos apartamos, nos vamos a enfriar, vamos a apagar. Eso del cristiano tipo llanero solitario, ese que te dice, no, yo que lo mío es directo con Dios, yo no necesito una iglesia. Yo he leído la Biblia en los 62 años de vida que tengo. He leído la Biblia muchas veces y no he encontrado jamás un solo pasaje donde pueda validar esa postura. Jamás. Os desafío a que lo hagáis, a que lo encontréis. Si alguno lo encuentra, por favor que me lo diga, porque yo no lo he encontrado jamás. No existe el cristiano llanero solitario. Estamos llamados a formar un cuerpo y a integrarnos como elementos útiles dentro de ese cuerpo. No hay en nuestro cuerpo, no hay nada que esté de más. Nada que sobre. Todos los órganos de nuestro cuerpo son necesarios. Unos funcionan bien, otros, como mi espalda, no funcionan como debiera. Pero todos los órganos de nuestro cuerpo son necesarios. Y voy a ir abreviando, porque me parece que estoy alargando mucho. Hay una cosa que tenemos que tener clara, hermano, y es que la unidad requiere esfuerzo. La unidad no sale así por generación espontánea. La unidad tenemos que cultivarla, tenemos que hacerla nosotros, porque la unidad depende de nosotros que la formamos. No se va a crear sin miembros, no puede haber unidad. Sin membresía no hay unidad. Sin personas no puede haber unidad. La unidad la formamos nosotros. Hay que aprenderla, hay que trabajarla. Si algún hermano te ofende, hay muchas gracias, muchas gracias. Perdón. Si algún hermano te ofende, primero, antes de pegarle fuego al firmamento, ve y habla con él. Trata de hacer las paces con ese hermano. Porque a lo mejor el hermano no te ha ofendido. A lo mejor es que tú has cogido la sartén por donde quemaba. El hermano no te ha ofendido. O que si te ha ofendido, ve, dale la oportunidad de arrepentirse y de pedirte perdón. Pero no vayas diciéndole, oye, me tienes que pedir perdón porque me has ofendido. Porque eso no te va a llevar a ninguna parte. Eso lo único que va a hacer va a ser encabritar más la situación. No, con humildad y con tranquilidad. La unidad no es ausencia de conflicto, es una conexión
profunda de las personas basada en una fe compartida y en un propósito común. Así debemos entender la unidad. Mire, yo no entiendo nada de ingeniería, pero sí sé que un puente se sostiene con pilares. Si un puente tiene X pilares y hay un pilar que no está bien diseñado, no está bien construido para soportar la parte del peso del puente que le corresponde, todo el puente se debilita, todo. Imaginaos que ese puente es la unidad. Si uno solo de los miembros de la Iglesia no se compromete con la unidad, toda la Iglesia se va a debilitar. Imaginaos la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y cómo? A mí me decía el otro día una hermana de Palma, pero que yo no sirvo para predicar, yo no sé cantar, bueno, yo tampoco sé cantar, sí, predico, pero hermana, tú eres un castillo de oración. Reconócete a ti mismo esa cualidad que Dios te ha dado, la marcha por los demás. Si tú eres una persona que tienes una cualidad que Dios te ha dado, el don de la intercesión, de la oración, ponlo en marcha, que no es un don visible. Vale, el hígado no se ve, pero está ahí y hace su trabajo. Y malo si no lo hiciera. Si tú tienes un don, o tienes incluso una habilidad natural que te la haya dado el Señor, oye, ponla al servicio de la Iglesia. No todos van a predicar, no todos van a enseñar, no todos van a estar en los puestos, digamos, visibles. Pero es que el hermano o la hermana que viene aquí a limpiar la iglesia hace tanto trabajo como el que pueda hacer yo preparando un sermón. Porque bendice a toda la iglesia tanto como la pueda bendecir yo preparando una palabra o dando esa palabra. No hay nadie. La iglesia está diseñada por Dios para que nadie quede excluido. Y voy terminando, ahora sí. Ahora me quiero meter un poquito con los pastores. Yo a Raúl me gusta darle caña. A Sebastián, como lo conozco hace muchos años, también le vamos a dar un poquito de caña. Los líderes tienen una responsabilidad que yo muchas veces los admiro, de haber aceptado esa responsabilidad con todo lo que eso conlleva. Porque tienen la responsabilidad de modelar la humildad en la iglesia y el servicio, equipando a los miembros de la iglesia para la obra y fomentando en los miembros la madurez espiritual. Y yo a veces compadezco a los pastores que se tienen que pegar de cabeza contra la pared por nuestra actitud de no querer aprender, de no querer doblegar nuestro ego, de no querer ser humildes, y ahí está el pastor o la pastora detrás de nosotros. Oye, aprende, sé como Cristo. La paciencia. Bien, y ya, ahora sí, ya termino, definitivamente, en serio. Y os voy a dejar con una pregunta. La pregunta que no me tenéis que responder. Cada cual que se ponga delante del Señor y se la responda con la más honestidad que pueda. Estoy siendo en mi iglesia un puente
que favorezca la unidad o estoy siendo un muro que la frena? No me respondáis a mí, responderle al Señor, poneros delante del Señor, que el Señor nos bendiga. Ha sido un placer estar con vosotros, sé que me ha alargado un poquito más de la cuenta, pero creo que el tema lo que es.